La bienvenida y los buenos días para Álvaro Padrón. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer tenerte aquí en Muchas gracias, Gente, ¿eh? Para mí también. Bueno, lo primero que dije yo fue lo de sorpresivo, pero debo confesar que lo hago uniéndome o subiéndome directamente al carro de lo que han sido los titulares de la prensa, no solamente argentina, sino la prensa internacional, hablando de una sorpresa en cuanto a lo acotado de los márgenes entre Scioli y Macri. ¿Fue sorpresa también en tu caso, digamos? Es sorpresa porque efectivamente las encuestas habían previsto en casi todos los casos un triunfo. Ustedes saben que el sistema de balotaje en Argentina es distinto que el nuestro e implica una posibilidad más fácil de acceder en primera vuelta al triunfo. Vale decir que, a favor de las encuestas que últimamente se equivocan en todos los países, que era difícil en Argentina porque el balotaje existe hace muchos años pero nunca se aplicó. Incluso hay gente que cree que se aplicó una vez en el 2003 sí. Y en realidad no ocurrió porque Menem, que ganó en primera vuelta, se baja y por eso es electo Néstor Kirchner. Entonces, digamos que el escenario de balotaje es inédito en Argentina. Por eso es tan particular lo que va a pasar los próximos 20 días, porque estamos frente a algo que nunca ocurrió. Una campaña nueva, corta y nueva. Totalmente. Y además ahí es donde viene este factor tan importante que es el acercamiento en los números. Yo diría, sorpresa entre comillas, porque gana Scioli. O sea, está claro que el más votado es Scioli. Lo que hay es muy poca diferencia. Y también otra cosa a favor de las encuestas en cuanto a los cálculos es que no es verdad que perdió votos. En términos de cantidad, lo que hubo mucho más votos, votó el 7% más que en las PASO. Claro. Entonces, si uno mira la distribución, es ahí donde crece Macri y crece un punto Massa. No es tanto que pierde cantidad de votos, no es que pasaron unos votos para otro lado, sino que votó más gente. ¿Y no era previsible esa mayor cantidad de personas yendo a votar, haciendo una proyección? ¿No podía existir esa proyección, esa posibilidad? Sí que votara más gente. Recuerden que en las PASO hubo un clima tremendo, sí. Una tormenta. Pero lo que no era previsible que tanto de ese 7% se volcara solo a Macri y un poco a Massa y casi nada hacia Scioli. Entonces, y como tú decías, claramente el elemento que desniveló la balanza de la elección en la provincia de Buenos Aires, 35 años que el peronismo no perdía allí. Entonces, estamos frente a un cambio que tiene mucho que ver con eso de este entusiasmo que ahora aparece en filas de Macri. Yo diría, nosotros vamos hacia unos 20 días de campaña en donde de un lado hay entusiasmo, del otro lado hay susto. Pero cuidado con hacer cuentas demasiado simples, ¿no? Porque no es así. No es así. No es así porque el peronismo es un aparato político que nosotros conocemos poco, porque estamos poco acostumbrados a ver un sistema político tan amplio en términos ideológicos. Puede pasar desde un Menem, como lo conocimos, a un Kirchner que apareció en la región como un progresista. Todo eso hace que sea muy raro para nosotros interpretar la forma en que se comporta electoralmente el peronismo. Y Massa es peronista, y su número 2 es peronista, y los que lo votaron, no es lo mismo decir los votos de que los votos A. Claro, yo eso te iba a preguntar. Porque Massa puede recomendar o hacer las alianzas que sean. El electorado es el que define y lo terminó demostrando en esta elección. ¿Qué puede pasar con ese 21%, más o menos, un número más, un número menos, que tiene Massa? ¿Hacia dónde se puede volcar en las preferencias? Porque hay una disyuntiva importante, es un disidente en Massa. Exactamente, ahí es donde va a estar la elección, porque en realidad ni Scioli ni Macri van a perder votos, lo que van a la captura de esos votos, que repito, en primer lugar son votos del peronismo. Entonces, el peronismo disidente, pero hay que pensar un minuto si un peronista va a votar a Macri. Y ya no estoy hablando de lo que recomiende Massa, estoy hablando de lo que haga la gente. Por eso. Entonces, ustedes vieron, Scioli inmediatamente trató de recuperar un discurso peronista, hablar de los valores peronistas. A Macri le va a costar mucho más, pero uno ve la intervención de Macri y fue increíblemente amplio. Agradeció prácticamente a todo el mundo, a la izquierda, a la derecha, empresarios, trabajadores, a los medios. O sea, él intenta dar una imagen de amplitud porque tiene que captar esos votos. Entonces, una cosa es lo que haga Massa y todo su equipo, que es un gran ganador, porque estamos hablando de un político joven. Logró un caudal que acaba de lograr muy importante. Un caudal, es un actor político para largo tiempo en Argentina. Pero ahora tiene un riesgo enorme. Tiene un riesgo enorme. Él habló, si ustedes observan, habló mucho del cambio. En realidad del cambio habla todo el mundo. Incluso Scioli, y ahora va a hablar más del cambio, porque está claro
que a nadie le conviene ahora quedar muy asociado al oficialismo, entonces hay una idea general del cambio, pero mientras más se insiste en el cambio, más se acerca, en el caso de Massa, a Macri, y esa fue la primera señal de ayer, pero sin definir demasiado. Habló de la elaboración de un documento, de tratar de llegar a acuerdos programáticos, eso lo hace cualquiera que sale tercero, y aquí tiene el gran dilema, ¿cómo hace para no perder su caudal electoral, para mantenerse en política y al mismo tiempo entrar en el juego del poder? Claro. Porque lo que se va a definir en el próximo menos de un mes va a ser los próximos 5 años de poder. Entonces, todo eso lo que está en juego ahora es inédito, es inédito. Nunca en Argentina hubo un balotaje. Entonces, vamos a estar frente a un periodo complejo para los uruguayos, porque vamos a estar muy atentos a esto, no solo en términos de atención política, cultural, de los medios, también en atención económica. O sea, esta es la elección más importante para Uruguay después de la propia. Y ya te traigo Uruguay. No se pueden establecer paralelismos, no se deben establecer paralelismos, lo tengo absolutamente claro. Obviamente que Álvaro se va a resistir a esto que yo le voy a preguntar, pero yo lo tengo que hacer. ¿Es la provincia de Buenos Aires el departamento de Canelones en la elección uruguaya? Es decir, cuando hablamos en el Uruguay de cómo vota Canelones, prácticamente estamos diciendo lo que va a suceder a nivel de todo el país. De alguna manera, ¿existe un paralelismo? Y este triunfo de María Eugenia Vidal puede estar determinando algo muy fuerte en la elección presidencial a favor de Macri. Claro, no me resisto porque es así. Porque tiene que ver, entre otras cosas, con 35 años de política, en donde ha habido un bastión para el peronismo que ahora lo perdió. Y lo perdió en lugares estratégicos, como Morón, como Quilmes. O sea, con una tradición peronista y, en el caso de Morón, con una tradición del que fue el segundo, de Aníbal Fernández, que es Sabatel. Que tiene además una historia en Morón muy fuerte. Entonces, esos indicadores hacen las veces de Canelones porque marcan además una cierta derrota anímica. Entonces, vamos a tener claramente, y ustedes observen, todos los medios argentinos analizan la provincia de Buenos Aires como el gran cambio y por lo tanto ese empuje hacia el macrismo, decir se puede cambiar algo que parecía incambiable. Entonces, hay similitudes, pero ahora empieza una segunda elección. Sí. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora se va a relativizar. Lo único que todos esperaban que fuera menos la diferencia, que fuera más la diferencia, pero no que no era tan absolutamente imposible un balotaje. Y yo creo que ahora lo que va a haber, cada jugador va a empezar a hacer su juego. Y lo más importante aquí, en relación a Uruguay, es que empecemos a visualizar en lo que dicen qué cosas conectan con distintos proyectos de región. Eso te quería preguntar. ¿Es lo mismo para Uruguay que sea Macri o Scioli? Nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo y claramente ha habido señales desde la política uruguaya hacia los candidatos. Y yo diría, ha habido señales de toda la región. O sea, toda la región ha intentado influir. Argentina es un país muy importante. Claro. Para Uruguay es determinante. Hay que ser muy tonto realmente para hacer ese tipo de evaluación que a veces hacemos desde Uruguay hacia Argentina. Yo considero que en muchos sentidos la influencia de Argentina es determinante para nuestro país y en el buen sentido. Entonces, lo que pasa en Argentina no es como una elección en Grecia que nos puede interesar o la elección en Portugal o en Estados Unidos. La elección en Argentina es clave para nosotros y tiene que ver durante este mes en una especie de parate. Lo vamos a vivir aquí. En términos de la devaluación, que es una cuestión que está planteada en Argentina, las inversiones, el turismo, el comportamiento, lo vamos a ver todos los días en los alquileres con respecto al verano. Entonces, vamos a tener un mes muy particular. Por otro lado, vemos a Tabaré Vázquez, que parece como que se fue lo más lejos posible del barrio, ¿no? Allá anda por Francia, por Japón. Tenemos un barrio complicado, ¿no? Brasil con complicaciones. Esto va a influir en la elección de Venezuela. Ténganlo en cuenta. Probablemente para el gobierno de Maduro la lealtad más fuerte en la región ha estado con el kirchnerismo. Entonces tenemos un cambio de ecuación posible en la región que es muy importante y, repito, para Uruguay determinante. Las señales desde Uruguay han sido claras. Tanto Tabaré Vázquez como Mujica se han visto cercanos a Scioli, promoviendo un cambio. No es lo mismo Scioli que el kirchnerismo, y eso el que más lo ha demostrado es Tabaré Vázquez, que hace un año prácticamente que no se ve. La primera vez en muchísimo tiempo que una presidenta o presidente argentina no participa de la asunción de un presidente de Uruguay. Y eso ocurrió aquí y no pasó desapercibido. Y ese enfriamiento, ese freezer que tuvo la relación entre Uruguay y Argentina en este último periodo tiene que ver con la expectativa de un cambio de presidencia
pero con una señal clara de Tabaré Vázquez de recibir a Scioli. Entonces, no es lo mismo y vamos a ver, porque en este momento se habla como si todo fuera muy parecido, ¿no? Y uno escucha a Macri casi hablar de que él va a hacer más o menos igual todo, pero mejor. Entonces hay que ver. En política internacional se ha hablado muy poco en Argentina en la campaña electoral. Entonces es donde nosotros tenemos más duda. Cualquier cambio, alguno va a decir, cualquier cambio en Uruguay es mejor que el kirchnerismo. Yo tengo alguna duda, pero está claro que frente a las últimas situaciones, un cambio para Uruguay es la expectativa que espera cualquier líder político de este país.